Ok, ahora sí, ya casi está, mis hermanos. Disculpen esta demora, es la primera vez que participo en esto, pero espero que el contenido pueda ser suficientemente de retribución para ustedes y de recompensa. Muy bien, ya estamos Tu transmitiendo en perfil, directo. ya está, Desde mi perfil, así es. Tu perfil está. Perfecto, mis hermanos, ahora sí, todos muteamos nuestros micrófonos y si no pueden, yo ahorita les ayudo con esto. Ok, bienvenidos sean todos, que Dios les bendiga, gracias a los que recientemente se añadieron. En este domingo 9 de agosto, día de verano y de canícula, gracias por estar aquí presentes en este primer capítulo de el estudio que vamos a tener acerca de los orígenes de la Biblia, que es la palabra de Dios. Es importante conocer acerca de cómo fue que se formó este valioso libro por muchas razones, las cuales las vamos a ir desglosando a la hora en que vayamos teniendo todos estos capítulos. ¿Ok? Bienvenidos también si de casualidad alguien se encuentra en Facebook viéndonos en esta transmisión, bienvenidos sean. Siéntanse libres en la sección de chat, poner sus preguntas y posteriormente nosotros se las vamos a responder. ¿Ok? Bienvenidos sean todos otra vez aquí los que se encuentran en Facebook, en Zoom. Quiero decirles a los que se encuentran allá en Facebook que si desean ustedes agregarse en Zoom, sean totalmente bienvenidos para hacerlo. Aquí vamos a recibir la notificación y de esta manera los vamos a agregar. ¿Qué importa que se agreguen a la mitad o incluso ya casi al final de la reunión? Muy bien. Antes de comenzar con todo esto, quisiera pedir que nuestro pastor, Faustino Cisneros, nos pudiera conducir en una oración para iniciar. Pastor, ¿nos pudiera ayudar, por favor? Claro, claro que sí, David. Oremos, mis hermanos. Padre, en esta tarde te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias por abrir esta oportunidad, Señor, para compartir esta gran verdad que tenemos, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Ayúdanos a entender todo esto. Bendice a mi hermano David Domínguez. Utilízalo, Padre, y que sea un instrumento para tu servicio, Padre. Ayúdanos a todos a tener una actitud adecuada para poder escuchar, entender y participar de lo que tú tienes para nosotros. Todo esto, Padre, lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Muy bien, mis hermanos. En este momento voy a proceder a compartirles la presentación que tengo preparada para ustedes en esta primera sesión. Procederé a realizar esta acción. Y voy a comenzar con la transmisión. Nomás voy a agregar aquí a los que se nos quieren, a los que han solicitado entrar. Muy bien. Bienvenida, Albita. Bienvenida, Leslie. Ok. El título podemos llamarlo, esta serie de pláticas es Historia del libro que ha transformado la historia. Nosotros aquí lo podemos revisar en este título. ¿Todos lo pueden ver? ¿Se puede ver? ¿Alguien que me diga si no tienen problemas con ver el título? ¿Sí se ve? Se puede ver. Se ve. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Con eso tenía. Al parecer, pudiera decirse que es redundante decir historia del libro que ha transformado la historia. ¿Por qué utilizar dos veces la palabra historia? Precisamente porque es un ciclo. Vamos a analizar la historia de la Biblia porque precisamente la Biblia es la que ha transformado la historia. Es decir, la historia le debe mucho a la palabra de Dios. Y esto es lo que vamos a ver en el primer capítulo de esta sesión. Quiero yo enfatizar dos razones por qué llevar esta serie de conferencias. Alguien pudiera pensar, pues bueno, sí es posible que aprendamos nuevos conocimientos o que apliquemos estas enseñanzas, pero ¿por qué llevarlo a partir de una sesión de Zoom en donde podamos tenerlo como un evento más formal? O sea, ¿por qué no sencillamente leer un libro sobre la historia de la Biblia? Lo puedo hacer yo desde la comodidad de mi casa, acostado en mi cama o sentado en un sofá. Bueno, hay dos razones muy importantes. Número uno,
El objetivo a corto plazo de estas pláticas es precisamente profundizar en nuestra apreciación y conocimiento de la historia de la formación de la Sagrada Escritura. Como cristianos, pero también como personas que vivimos en el mundo occidental, necesitamos comprender cómo se formó la Biblia. Ahora bien, si ustedes se meten a muchas páginas de internet, en redes sociales, se van a dar cuenta que hay mucha desinformación respecto a la Biblia. En páginas como History Channel, como National Geographic, de repente hablan de la Biblia, pero con una agenda detrás de esto. Es importante analizar entonces cómo fue que realmente se formó la Biblia para poder desmitificar algunas cosas que de repente nos generan confusión y que de ahí se agarran muchas personas que hablan en contra de este libro. Así que profundicemos, mis hermanos, en la Biblia. Y el segundo punto, que es a mediano y a largo plazo, esta conferencia es el punto de partida en nuestra Iglesia Evangélica Los Peregrinos de San Luis Potosí para iniciar un ministerio que, como ustedes pueden ver en la esquina superior izquierda, vean ahí la imagen de una cruz con una espada, un escudo y la Biblia, y el ministerio se llama Redefensa, porque precisamente está enfocado en una cuestión apologética que involucra la relación del cristianismo y precisamente de la palabra de Dios, pero con muchas áreas del conocimiento, con la ciencia, con la historia, con la arqueología, con la filosofía, con la psicología, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué hacer esto? Porque como dice el texto, es necesario arrancar este ministerio para que pueda dar cuenta de los desafíos intelectuales que se presentan a la fe cristiana. Ustedes lo saben, hermanos, y sobre todo si son estudiantes, se darán cuenta de cómo hay muchos ataques hacia la cosmovisión o hacia el pensamiento cristiano por parte de las personas que no creen en esto. Y hay muchas verdades que sí, lamentablemente, recaen sobre el cristianismo, pero también hay muchas mentiras o verdades a medias que hacen que mucha gente no vea al cristianismo como una opción intelectualmente viable. Y aquí va la otra cuestión. Hay muchos ministerios de defensa de la fe cristiana, esto es la apologética, pero que están en otros países, sobre todo en los países que hablan inglés, como en Estados Unidos o como en Inglaterra. Casi no hay este tipo de ministerios en Latinoamérica, ya no se diga México. Por lo tanto, sí quisiéramos abrir este ministerio que sea desde la Iglesia Evangélica Los Peregrinos de San Luis, pero que sea para bendecir a toda la iglesia peregrina, a toda la iglesia, perdón, los peregrinos en México, ¿sí? Y por qué no, a todos los cristianos de México que puedan estar interesados en estos temas. Y a partir de esta plática es que lo queremos arrancar. Muy bien. Entonces, primero, antes de ver la historia, es necesario que definamos algunas cosas acerca de la Biblia. ¿Qué quisiera yo decir acerca de esto? Número uno, la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Si ustedes cuentan con una Biblia ahí cerca, pueden buscar el pasaje de 2 Timoteo 3, 16, 17, para que ustedes puedan comprender esto. Pero si no tienen una Biblia, no se afanen en ir a buscar una ahí cerca de ustedes, porque les voy a mostrar el versículo. Hay dos cosas en 2 Timoteo 3, 16, 17 que son claves. Número uno, la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Y número dos, es útil. Viene en el mismo pasaje. Vamos a comprobarlo en estas dos, en este pasaje como tal. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Le voy a preguntar, a ver, al hermano José Arturo Escobedo, si fuera tan amable de, en muy pocas palabras, decirnos qué significa que la escritura es inspirada por Dios. Hola, hola, aquí estoy, hermano David. Claro que sí, mi hermano. ¿Lo Alcancé a escucho? escuchar la pregunta. Alcancé a escuchar la pregunta, perdón, pero también estoy aquí en el staff. ¿Puede repetirme exactamente, hermano, la pregunta, perdón?
Por supuesto. ¿Qué significa para usted que la Escritura es inspirada por Dios? Que la escritura es inspirada, que viene del corazón de Dios, que fue Dios o que es Dios el que estaba llenando completamente la mente y el corazón de los hombres que la escribieron. Perfecto. Muchísimas gracias, mi hermano, por esa participación. Voy a tomar solamente una participación más. Hermano Ángel Sánchez, alias Wichi, ¿nos puedes decir, por favor, para ti, qué significa que la Escritura es inspirada por Dios? Que fue Dios quien le dio la inspiración a las personas para que pudieran escribir de lo que él quería. Es correcto. Muchísimas gracias. Entonces, ya como lo mencionó el hermano José Arturo y como lo mencionó el hermano Abner Sánchez, significa que Dios, en cierta forma, lo podemos llamar a través de esta parábola o de esta metáfora, Dios sopló lo que él quería enseñarle a los autores que escribieron la Biblia. No olvidemos que la Biblia fue escrita por hombres, ¿sí? La Biblia fue escrita por personas de diversos contextos en un plano de más de 1000 años, personas que no se conocían unas de otras, pero que ustedes pueden ver a través de todas las páginas de la Biblia cómo es que se habla de un solo mensaje. Esto quiere decir que Dios seleccionó a todos estos escritores de diferentes contextos para hablar acerca de un mensaje único, pero con su estilo particular. Debemos de tener presente que la Biblia, a diferencia de los demás libros, es divinamente inspirado, aunque todas las personas de fe que han escrito posteriormente a la escritura también han recibido la sabiduría de Dios, pero siempre parten de lo que Dios ya estableció en su palabra. Y también es útil, y ya vemos algunos de estos consejos, que es la Biblia enseña, la Biblia redarguye. Hermano Alfredo, ¿qué significará la palabra redarguir o redarguye? Sí, hermano Alfredo, ¿está por ahí? Bueno, redarguir es que te mueve a reinterpretar las situaciones que tú puedes tener en un contexto y te las cambia, o sea, te mueve esa parte, aunque toda tu vida hayas creído que las cosas son de una manera, la palabra redarguir es contradecirte lo que tú estabas pensando que era lo correcto. Es correcto, mi hermano, muchísimas gracias. Efectivamente, a veces llevamos una vida que a Dios no le gusta y sin embargo en la palabra encontramos las maneras en las que Dios nos habla para que nosotros tomemos otro camino. A lo largo de toda la historia, la Biblia ha cambiado la forma de parecer de millones de personas y no solamente individuos, sino también naciones, como lo vamos a ver. Vamos a analizar un poquito más acerca de la palabra útil. ¿Cómo es útil la palabra de Dios? Vamos a ver el primer punto. Hebreos 4:12 es un versículo que los que estamos ya familiarizados con el cristianismo lo conocemos muy bien y es para el crecimiento personal del creyente o del que se aproxima por primera vez a ella, es decir, de la palabra de Dios. Aquí está el pasaje y voy a pedir por favor que el hermano Eduardo Quijano nos lea el pasaje de Hebreos 4:12, por favor. Hermano Eduardo, ¿se encuentra por ahí? Ok, no hay que preocuparse por eso. Yo Sí, se aquí los leo estoy. para usted. Ah, bueno, muy bien. Hebreos 4:12, Sí, aquí viene en la pantalla. porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y intenciones del corazón. Muchísimas gracias, hermano Eduardo. Como lo vimos en la transmisión del día de hoy de la predicación, la palabra de Dios se puede representar por una daga, por una espada pequeña, un cuchillo que está finamente afilado para que haga cortes precisos, cortes quirúrgicos. Cuando una persona, un doctor, está a punto de hacer una cirugía, no necesita de una espada tan larga y hacer todo un corte fatal en el cuerpo, sino necesita de un bisturí específico para que llegue a un punto del cuerpo humano. Eso es la palabra de Dios.
ve dónde se encuentra ese tumor maligno para extirparlo a través del filo de la Biblia y entonces liberar todo el sistema. De esta forma, la Biblia nos hace crecer, nos sana, pero también nos alimenta. Pero el punto número 2 es el Salmo 119, 160, que precisamente este salmo habla sobre la palabra de Dios y la ley de Dios para el orden, prosperidad y crecimiento de las sociedades y de las naciones. Vamos a ver qué dice Salmo 119, 160. Y le pediría a Joel Flores, al hermano Joel Flores, que nos pueda leer el pasaje, por favor. Sí, claro, con gusto, David. Gracias. Dice, la suma de tu palabra es verdad. Cada una de tus justas órdenes permanecerá para siempre. Muchísimas gracias. Esta versión es de la palabra de Dios para todos. Dice así, la suma de tu palabra es verdad. ¿Cómo oró Jesús cuando estaba delante del Padre, justo antes de que lo fueran a crucificar? Él le pidió, santifícalos. ¿A quién? Pues a todos nosotros. Primero a los discípulos que estaban con él y después a todos los que iban a creer o que íbamos a creer a partir de ese testimonio de ellos. Santifícanos en tu verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Pero aquí viene algo muy curioso. Cada una de tus justas órdenes, esto significa los principios bíblicos, permanecerá para siempre. Pero no solamente permanece, sino que también, como si fuera verdad un sembrador, va esparciendo la semilla por toda la tierra, de tal manera que va cosechándose un gran fruto. Y esto es precisamente de lo que yo quiero hablar en este momento. Hay evidencia totalmente verídica de que el mundo, todo lo bueno que tiene el mundo, ¿verdad? O sí, me atrevo a decir todo lo bueno que tiene el mundo, se lo debemos a la palabra de Dios. Los principios de la Biblia están de una forma directa o indirecta influyendo en todos aquellos eventos históricos que han transformado a la humanidad, ¿verdad? Y que han cambiado a nuestra sociedad para bien. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque lo veo en esta siguiente diapositiva y es una pregunta que quiero que ustedes reflexionen. ¿Algún ejemplo? Bueno, antes de leer la pregunta, nosotros vemos actualmente en nuestra sociedad un sentimiento, y no lo digo porque nos victimicemos, sino porque es la verdad, pero está creciendo cada vez más un sentimiento anticristiano, sobre todo en el mundo occidental. Si bien el cristianismo está creciendo como la espuma en territorios como África, como el Lejano Oriente o Latinoamérica, podemos ver que en las sociedades donde antes el cristianismo era potente, ahora se están llevando a cabo decisiones sociales y políticas que están en contra de los principios de la Biblia. Pero no solamente eso, sino que muchas personas en redes sociales, o ustedes lo han podido ver en las conversaciones o incluso en la cultura popular, se está pudiendo ver un sentimiento que le carga casi todo lo malo que ha pasado al cristianismo, viéndolo como una religión fanática que ha provocado mucha opresión en minorías o en sociedades, ¿verdad? Victimizadas, y esto hace que el mundo occidental de ahora vea la narrativa cristiana como una narrativa de opresión, como un discurso de poder que impone su propia cosmovisión sobre los demás. Ahora, yo les quiero preguntar, hermanos, ¿ustedes han visto algún ejemplo en el arte, en las comunicaciones, en la literatura, en la política, donde se pueda comprobar esto que les estoy diciendo? Una cosmovisión contraria a lo que dice la Biblia. ¿A alguien le gustaría participar dándonos un ejemplo? Por más pequeño que sea, ¿a alguien le gustaría? Si quieren pueden decir, yo hermano, yo me gustaría participar y le doy la palabra. Ok, hermano. ¿Sí? A ver, así nada más, rapidito. Creo ¿Sí? que hoy en esa actualidad, David, aunque no es de arte y eso, pero es comunicación, Claro. los memes, hay bastantes memes que hablan, se burlan del cristianismo, contrario a la Biblia, ¿no? Poniendo, no sé, imágenes que realmente al cristiano
genuino realmente le ofende, ¿no? Pero bueno, esto es parte de lo que está sucediendo. Claro que sí, mi hermano. Muchísimas gracias. Hermano. Precisamente, y ahorita vamos a ver un ejemplo de esos memes que están surgiendo sobre todo en esta época de pandemia, en donde se está haciendo de un lado la contribución cristiana que puede dar a paliar, ¿verdad?, el dolor de toda esta pandemia, e incluso la están viendo como un obstáculo para el desarrollo de una cura o de la solución para esta pandemia. Una participación más de alguien que quiera decir que hayan visto en su vida, alrededor, en su entorno, cómo es que hay una narrativa anticristiana en nuestra sociedad. Yo, hermano, si me permite, José Alfredo Ochoa. Adelante. Sí. Bueno, me presento porque no conozco mucho, soy de los Gedeones Internacionales y está conmigo mi esposa Rocío, nomás que seas invisible de repente para el Zoom, mira, ahí está. Bienvenida, bienvenida, hermana, muchas gracias por estar aquí. Yo acotaría 3 puntos que ahorita tienen una gran relevancia, hermano, de cómo está yendo contra la cosmovisión de la Biblia. Sí. El aborto. Ok. La ideología de género. Ok. Y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Fíjense, gracias, hermano, por mencionar estos 3 puntos. Y precisamente son de los puntos más controversiales que actualmente estamos viendo. ¿Se acuerdan que días antes de que comenzara la cuarentena aquí en México, en el día 8 de marzo, fue una de las marchas más grandes que ha tenido la historia de México respecto a la reivindicación de estas causas que el hermano Alfredo mencionó, el aborto, la cuestión de los derechos homosexuales, ¿verdad? Y de todas las variantes que tienen. Y también, ¿cuál había mencionado la otra, hermano Alfredo? ¿La segunda? La ideología de género, hermano. La ideología de género, la igualdad de género, que en sí misma, ahorita vamos a ver, no es mala, pero cómo se ha llevado, ¿verdad?, hasta un extremo donde han querido defender causas que ya se separan de los principios que en un momento habían tenido como base, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver cómo entre muchas personas que suscriben con un feminismo radical, y sobre todo lo ven en redes sociales, hay un discurso muy anticristiano, ¿verdad? De cómo hablan de que la iglesia o la Biblia o un Dios machista o gente católica o cristiana retrógrada que no permite que avancen los derechos humanos, ustedes lo han visto, y cómo se ha formado un debate en redes sociales enorme. Yo aquí les quiero dar otros ejemplos. No sé si ustedes ya han visto esta película, Cruzada. A mí en lo personal me gusta mucho y les quiero comentar rápidamente Media crema que la vende. escena final... ¿Sí? ¿Dónde está? Perdón, hermanos. Ok, hermanos, les voy a pedir por favor si por ahí pueden mutear su micrófono para que se pueda escuchar la plática. Se los agradecería mucho. Les hablaba acerca de la película Cruzada. Esta película, en una de sus escenas finales, se acerca un caballero cristiano. Ustedes saben que las cruzadas fueron el intento de los europeos cristianos de ir a la Tierra Santa durante la Edad Media para rescatar a los lugares santos que estaban teniendo dominio musulmán en este tiempo, ¿sí? Entonces, a ver, permítanme tantito, nomás aquí le voy a dar. Bien, muchas gracias por esperarme. Ahora sí. Las cruzadas generalmente son vistas como una imposición colonialista del cristianismo en contra del Islam en Medio Oriente, ¿sí? Incluso en años atrás, muchos europeos occidentales comenzaron a pedir perdón a los musulmanes por todo lo que hicieron en las cruzadas. Generalmente, los que hablan acerca de las cruzadas desde una perspectiva occidental actual no toman en cuenta que los musulmanes fueron los primeros en atacar el norte de África y el Medio Oriente, masacrando la mayor cantidad posible de cristianos que había en ese tiempo. El Islam fue una religión que lamentablemente nació con la espada. No quiere decir que los cristianos no hayan sido crueles en las cruzadas. Sin embargo, tampoco podemos victimizar totalmente a los islámicos. Esto solamente como una introducción. Sin embargo, el director de esta película de Cruzada se llama Ridley Scott, muy famoso. También dirigió la película de Gladiador, de Robin Hood y de otro tipo de películas históricas. Lo que él hizo fue generar una escena
donde el héroe o el protagonista de la película, cristiano, se encuentra con su contraparte musulmana, un personaje histórico llamado Saladino, y entonces le dice, estoy dispuesto a destruir Jerusalén con tal de no entregártela a ti, Saladino, que tú eres musulmán. Estoy totalmente dispuesto a quemar todos los lugares santos que vuelven fanáticos a las personas. Y Saladino dice, me pregunto si eso no sería lo mejor para hacer. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Ridley Scott en esta conversación? A pesar de que hay personas con una fe muy grande en algún Dios y que son personas de un carácter firme y buenas, al final de cuentas el mundo estaría mejor si no hubiera una religión en absoluto. Esa es la idea detrás de este ejemplo. Les voy a poner otro ejemplo. Me imagino que ustedes todos conocen a este grupo, Capaz de la Sierra. De hecho, pues bueno, por ahí nació otro grupo cristiano llamado Capaz de la Iglesia, que bueno, fue en un intento de burla, ¿no? O de parodia acerca de este grupo. Ellos son de música duranguense. Actualmente la música de duranguense ya no es muy popular, no sé por qué, ya como que bajó su moda, pero en los años 2000 eran muy conocidos y ustedes vean una de sus canciones más famosas que se llama Mi Credo. Le voy a pedir, por favor, al hermano Rubén Domínguez que nos puedas leer la letra de la canción que dice aquí. No la cantes, solamente léela, por favor. Ok, dice, no me preguntes por qué he sido bueno contigo, solo sé que eres mi religión, ¿qué me importa si le llaman fanatismo? Y luego dice, sin ti yo no soy el mismo, eres mi credo, pedazo de cielo, abrázame fuerte, mi trébol de buena suerte, prefiero morir junto a ti a no verte. Muchas gracias. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, fueron leyendo en silencio, pero con música? No nos neguemos, ¿verdad? Por ahí quizás algunos hasta la estuvieron cantando, ¿verdad? No, no se crean, es una broma. Pero bueno, sí es una canción muy famosa aquí en México, pero chequen lo que dice la letra. Le está diciendo este cantante a una mujer atributos que solamente se le pueden atribuir a Dios. Por ejemplo, le está diciendo, eres mi religión, eres mi credo, ¿sí? Hasta incluso pues mete ahí un poco de superstición pagana, mi trébol de buena suerte. Vean cómo esta porción de la canción, ¿verdad? Aunque no niega totalmente el cristianismo, incluso usa elementos de esta fe para podérselas atribuir a otra persona. Más o menos van entendiendo cómo la cultura popular va inmiscuyendo este tipo de ideas o este tipo de discursos que en nombre de la diversidad hacen que muchas personas se vayan olvidando de los principios bíblicos. Vamos a ver otro ejemplo más. Como dijo el pastor Tino, los memes. Y quiero que analicen muy bien este meme. Dice, el coronavirus demostró que necesitamos menos misas y más educación. Menos curas, lo podemos nosotros incluso decir de esta forma, menos pastores y más médicos, menos iglesias y más hospitales. ¿Qué nos está diciendo? Que la iglesia en la primera imagen es contraria a la educación. Eso es lo que nos están diciendo. La iglesia elimina la educación de las personas o enseña cosas que van en contra de los verdaderos principios educativos. Si hubiera menos servicios religiosos, la gente estaría más educada. Si hubiera menos pastores o menos sacerdotes y en cambio hubiera más médicos, este mundo sería un lugar mejor. Si hubiera menos templos y construyeran más hospitales, el mundo sería mejor. Aquí lo irónico es que cuando destruyen templos, generalmente en ese mismo espacio no construyen hospitales, construyen cantinas, construyen bares. Lo pueden ver muy, muy de cerca en Europa. Entonces, mis hermanos, antes de comenzar a hablar acerca de la historia, es importante que nosotros entendamos realmente, como dice esta pregunta, realmente la Biblia o el pensamiento cristiano son necesariamente contrarios al avance de una sociedad, ¿sí? ¿Es la Biblia y con todos sus principios un sistema de creencias retrógrada, como dicen muchas personas?
Otro de los memes así muy fuertes que dicen es: la única iglesia que brilla es la que arde. Imagínense ese meme que comparten muchas personas. Es decir, quisieran que desapareciera el cristianismo de raíz. Y lo quiero ver a partir de algunos ejemplos. ¿Es realmente la Biblia contraria a todos estos grandes principios que han desarrollado progreso para la humanidad? Vamos a verlo con la primera pregunta. ¿El avance científico y tecnológico están haciendo menos necesaria la explicación del mundo a partir de un Dios sobrenatural? Me gustaría que alguien respondiera a esta pregunta y dé una muy breve explicación. ¿Quién dice yo? ¿A quién le gustaría? ¿O por dedazo? A ver, Ok, hermano, le voy a preguntar. yo le digo, hermano, si quiere, rápidamente. A ver, hermano. Mire, ¿Sí? y esto es algo muy, muy actual. Sí. El PIN parental que se está manejando ahorita, que lo quieren ya imponer en México. Ajá. La educación ya no va a estar en manos de nosotros como padres de familia para inculcar los preceptos religiosos, morales o sociales que nosotros como sus padres queramos darles a nuestros hijos. Ajá. Va a ser el Estado el que se va a encargar de meter precisamente la ideología de género, el aborto, el matrimonio homosexual, etcétera. Y el papá que se oponga a eso le van a quitar la patria potestad. Entonces, Okay. Dios fundamentó la familia. Sí. Entonces, que se está haciendo en este momento para la ciencia, entre paréntesis, ¿verdad? Y para el gobierno, para la política, innecesario el hecho de que los padres quieran fundamentar la familia en los principios de Dios, en la moral, en el amor, en el respeto y sobre todo en la creencia de Dios. Entonces está llegando el punto, como ya está sucediendo en España y en algunos otros países del mundo, en que los padres de familia pueden ser hasta encarcelados por pretender inculcarles a los hijos algo contrario a lo que el avance científico, entre paréntesis, y tecnológico determina el gobierno. Ok. Muchísimas gracias, mi hermano, por esta participación. Efectivamente, sí hay una tendencia de poder establecer que principios tan básicos para un ser humano como la educación sexual sean dados eminentemente a través de la educación, tanto pública como privada, y que los padres no tengan mucha injerencia en esto. Bueno, a veces lo que dicen ellos, los que promueven este tipo de movimientos, es que se les va a dar una educación sexual basada en el respeto, en la tolerancia y también en métodos, ¿verdad?, para poder establecer una higiene sexual, de tal forma que las parejas que incurran en esta práctica de relaciones sexuales, pues bueno, que la mujer no quede embarazada, que busquen maneras, ¿verdad?, de planificar mejor. Sin embargo, más allá de esto, pues también va ahí incluido pues mucho de la ideología de género, ¿no? Acerca de que los niños, a pesar de ser menores de edad, ellos pueden decidir si quieren ser un hombre, si quieren ser una mujer o si quieren tener otra variante de estas identidades. Y muchas veces reclaman evidencia científica para poder sustentar lo que dicen. Y viéndolo desde otro punto de vista, generalmente los que son ateos o agnósticos o sencillamente secularistas o humanistas dicen que a lo largo de la historia la iglesia ha sido contraria al avance científico. De hecho, algunos llegan a decir que si no hubiera habido religión cristiana, la ciencia ahorita estaría mucho más avanzada. Y generalmente suelen señalar el caso de Galileo Galilei, suelen señalar el caso de otros científicos que han sido perseguidos por la iglesia, y no neguemos que tanto protestante como católica. Entonces, sí, en cierta forma, la iglesia en siglos pasados ha sido culpable de perseguir a personas que no tenían que ser perseguidas. Pero de esto a decir que el avance científico y tecnológico lo detiene la religión cristiana es hablar mucho, y sobre todo decir que la ciencia ha suplantado la necesidad de la existencia de un Dios. Reitero, los que nos están viendo a través de Facebook, muchas gracias por acompañarnos, esperando que tengan paciencia para acompañarnos hasta el final, porque estas pláticas son necesarias y muy interesantes para todos nosotros.
quiero decirles algo. La Biblia influyó en la ciencia más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Podemos verlo aquí en la imagen derecha. Este es el método científico. Todos nosotros lo hemos aprendido a lo largo de nuestra educación básica. El método científico consta de, primero, establecer una hipótesis, es decir, una creencia que podemos pensar que es real. Luego, necesitamos, ¿verdad?, hacernos preguntas, hacer la hipótesis, pero también experimentar esa hipótesis, es decir, ver si de verdad lo que nosotros creemos que es cierto lo fundamenta la experimentación científica o la evidencia, y si es así, entonces pasamos al análisis y luego a la conclusión, estableciendo que nuestra hipótesis incluso se pueda convertir en una teoría científica. Pero si el experimento contradice lo que nuestra hipótesis dice, entonces se tienen que reformular las preguntas, se tiene que reformular la hipótesis para que coincida con la realidad de la experimentación. Pero ¿a qué voy con esto? De que el hecho de que la ciencia haga tanto énfasis en la experimentación viene realmente de la Biblia, porque desde los padres de la iglesia, un poquito después de la iglesia primitiva, hablemos por ejemplo de San Agustín, ellos decían que no podemos confiar solamente en nuestras palabras, porque somos seres humanos con naturaleza pecadora, somos pecadores, y este pecado nos contamina incluso la mente. Es decir, no podemos confiar solamente en lo que nosotros pensamos o decimos. Tenemos que confirmarlo a través de la evidencia, a través de la experimentación. Esto, mis hermanos, es totalmente novedoso a partir de lo que la Biblia dice. La ciencia de los antiguos griegos, la ciencia de los antiguos romanos, mesopotámicos o de otro tipo de civilizaciones antiguas casi no experimentaron. Aristóteles mencionó muchas cosas científicas, pero no las experimentó. Y así otro tipo de pensadores y filósofos griegos no hicieron experimentación, sino que a partir de que Europa comenzó a cristianizarse, comenzó a generarse en las universidades medievales la idea de experimentar. Y es entonces cuando después llega, después de la Edad Media, el Renacimiento, y es cuando la idea de experimentar se vuelve una bandera fundamental en la empresa científica. Hermanos, si de repente alguien tiene duda o no está entendiendo lo que estoy diciendo, siéntase con toda libertad de preguntar, de verdad. Nomás diga, hermano, tengo una pregunta, no entendí esta parte, y yo con todo gusto se los voy a aclarar. ¿Ok? Entonces, esa es una parte. Y bueno, les muestro esta imagen de un científico llamado Francis Bacon, que en español sería Francis Tocino, pero dejémoslo mejor en Francis Bacon. Dice así: poca ciencia aleja muchas veces de Dios y mucha ciencia conduce siempre a Él. ¿Por qué lo puse a él específicamente? Porque a él se le atribuye la invención del método científico, donde viene esta parte de experimentar. Pero no acaba ahí todo, sino que ya no les voy a leer toda la frase, pero les voy a leer nomás cachitos. Dice, uno de los teólogos más importantes del siglo XX, llamado Francis Schaeffer, él estableció los primeros científicos, es decir, en la época de la Edad Media y en el Renacimiento, compartieron la visión del cristianismo al aceptar y creer que existe un Dios razonable, es decir, un Dios que creó el universo a partir de leyes razonables, ¿ok? Un Dios personal, un Dios todopoderoso, pero que no pertenece al mundo. Dios creó el universo, pero Dios no entra en el universo. Dios no es naturaleza. Él es un espíritu inmutable, ¿verdad? Todopoderoso, y Él está fuera de su creación. Por lo tanto, si Dios es un ser personal y racional y creó al mundo a partir de leyes razonables, entonces la ciencia es posible. Entonces el ser humano puede descubrir las cosas que Dios dejó ocultas en la naturaleza para que el hombre las vaya descubriendo. Como dice Proverbios, es de Dios ocultar un secreto y es de los reyes descubrirlo. Y esta idea de que Dios creó el universo racionalmente, la que hizo que la ciencia fuera posible. Por eso, voy a decir algo muy osado para mucha gente,
pero incluso la ciencia en sus inicios fue cristiana. Y voy a decir algo más. Si no hubiera existido la Biblia y de no ser por las doctrinas cristianas, no hubiera habido ciencia moderna como la conocemos. ¿Ok, mis hermanos? Vemos cómo entonces la Biblia ha influido en la ciencia del mundo de una forma poderosa. Vamos a avanzar en otra pregunta. ¿Es el cristianismo contrario ya no al progreso científico, sino al progreso social de la humanidad? ¿Sí? Por ejemplo, en el tema de derechos humanos, en el tema de la esclavitud, de la igualdad entre hombres y mujeres, ¿a alguien le gustaría dar un pequeño comentario y responder esta pregunta? ¿Alguien diferente, mis hermanos, que le gustaría hablar? ¿O lo selecciono yo? Ok. Hola, buenas Yuriko. noches, ¿me escuchan? Sandy, perdón. Sandy, por favor. Sí, sí, bueno, a mí me gustaría comentar acerca de, por ejemplo, la lucha de los derechos civiles en los años 60 con Martin Ajá. Luther King Jr. Ok. Bueno, digamos que lo que él proponía, pues sí, era una igualdad entre todas las personas, pero pues siempre su fundamento fue basado en el cristianismo, ¿no? Y Ok, muy bien. digamos que todas sus ideas, o vaya, digamos, todos sus ideales siempre tuvieron como esta base. Es Igual muy para, importante lo que dice. Ajá. ay, perdón, igual para, por ejemplo, la abolición de la esclavitud, cuando fue la Sí. guerra civil en Estados Unidos, los cristianos también tuvieron mucho que ver en ello, y bueno, o sea, a pesar de que la parte del sur no estaba de acuerdo, Ajá. muchas iglesias en la parte del norte de Estados Unidos influyeron en ello. ¿Es correcto? Muchísimas gracias, Andy. Gracias por tus aportaciones muy importantes. Y precisamente eso vamos a llegar, perdón. Aquí viene uno de los, ahora sí que uno de los conceptos clave o una de las definiciones clave. El cristianismo ha estado detrás de los grandes movimientos sociales que han generado resultados positivos en materia de derechos humanos. Esto muchas veces no lo quiere aceptar el mundo, pero es la verdad histórica. Voy a avanzar y quiero mostrarles un artículo que recientemente leí y es muy curioso que lo hayan mostrado en National Geographic y vean lo que dice el título. En un occidente que recela de la religión, o es decir, que está en contra de la religión, sus instintos siguen siendo profundamente cristianos. Y vean que esto contradice lo que muchos a veces dicen. No, hombre, a partir de que la Ilustración francesa comenzó y comenzaron a hablar de que el hombre debe de pensar racionalmente y apartarse de la superstición y del dogma religioso, es entonces cuando los grandes movimientos sociales por los derechos humanos comenzaron y la democracia como la conocemos comenzó. ¿Será realmente esto cierto? Vamos a ver. Quiero mostrarles en esta misma pantalla que se deriva este artículo de una entrevista a un historiador llamado Tom Holland. Este historiador británico no es cristiano, de hecho es ateo, pero habla a favor del cristianismo basado en mucha evidencia histórica. Y quiero mostrarles un versículo. No hay varón ni mujer. También dice, no hay esclavo ni libre, no hay judío ni griego, pero primero quiero basarme en no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Tom Holland lo que dice aquí es que estas enseñanzas del apóstol Pablo son como explosivos que se enterraron debajo de la tierra, valga la redundancia, y que en diversas partes de la historia de la humanidad fueron explotando, mostrando realmente la fuerza que tienen estas enseñanzas. Este versículo precisamente es uno de los que más hablan de la igualdad de todas las personas delante de Dios como seres creados por él. Y primero veamos este de no hay varón ni mujer. Y Tom Holland señala de que aquí, en esta parte, se habla acerca de la igualdad de género aplicada desde una perspectiva bíblica. Y quiero que veamos este pequeño artículo. Según el informe de 2019, estos son los 10 principales países que cierran la brecha de género a medida que entramos en la nueva década, es decir, la de 2020. Vean los países donde hay menos desigualdad de género.
vemos que los 10 países pertenecen al mundo occidental, donde hay en mayor o menor medida una cultura cristiana. Islandia, Noruega, Finlandia, Suecia, también tenemos Nicaragua, donde predomina el catolicismo, Nueva Zelanda, Irlanda, España, Ruanda y Alemania. Es muy importante mencionar que aquí el único país africano es Ruanda, pero donde el 99% de los habitantes se declaran cristianos. Pongamos que algunos de una forma cultural solamente, pero la mayoría practicantes realmente de la fe cristiana. Y la mayoría de estos países son protestantes, son cristianos protestantes, ¿ok? Pero no nos quedemos ahí. Quiero mencionarles que hay una iglesia, no nos emocionemos los que somos wesleyanos, esta iglesia fue creada en 1836 por la Iglesia Metodista Episcopal allá en Estados Unidos. ¿Y saben qué? En este Wesleyan College se graduó la primera mujer en Estados Unidos en 1840. Fundamentada esta universidad en que las mujeres también son dignas de recibir educación, igual que los hombres, en tanto también son criaturas de Dios. En tanto Dios hizo al hombre y a la mujer igualmente de valiosos. Entonces, la primera mujer que se graduó en Estados Unidos se graduó precisamente en una universidad fundada por una iglesia cristiana. Siguiente. Me imagino que reconocen esta imagen. Tenemos el famoso Cerro de la Silla. Y bueno, si ustedes no sabían, la primera denominación cristiana en Monterrey, y aquí esto lo pongo en un signo de interrogación, la primera iglesia cristiana en México fue la Iglesia Bautista. Y aquí pueden ver en la parte derecha la imagen de la primera iglesia bautista de Monterrey y de México, ¿verdad? Me imagino que esta iglesia la demolieron o no sé qué pasó con ella, pero acá tenemos y de igual forma un edificio muy antiguo, el que ahora es la primera iglesia bautista de Monterrey, ya en la imagen a color. Pero no contentos solamente con predicar el evangelio, los bautistas de Monterrey en el año de 1882 fundaron el Colegio Internacional de Monterrey, la primera escuela en implantar el sistema de coeducación o educación mixta, es decir, mezclar niños y niñas en un salón de clase. Esto es un dato muy importante a considerar. La primera escuela mixta en nuestro país la iniciaron los bautistas de Monterrey, precisamente bajo esta premisa de que tanto los niños como las niñas son de igual manera dignos delante de Dios, delante de Jesús, y todos merecen la educación que necesitan para poder vivir. Esto contradice totalmente la idea de que la iglesia ha atascado o ¿cómo decirlo?, estancado el proceso educativo. Las primeras escuelas públicas en la historia fueron fundadas por cristianos reformados. Así que, mis hermanos, vean cómo a partir de las enseñanzas bíblicas, los temas de igualdad de género realmente adquieren su verdadero significado. Y por último, en esta parte, en la iglesia wesleyana, esta sí pertenece totalmente a la iglesia wesleyana, ¿verdad? A la que pertenecemos muchos de los que estamos aquí en esta conferencia. En el pueblo de Seneca Falls, en Nueva York, se llevó a cabo la primera convención feminista en la historia de Estados Unidos. De hecho, pueden ver la imagen aquí de esta señora. Su nombre es Elizabeth Cady Stanton. Es una de las heroínas del feminismo actual, ¿sí? Y ella, obviamente, participó en esta convención. Crearon un acta que se llamó el Acta de Sentimientos, en donde señalaban todos los derechos que las mujeres perseguían para poder tener igualdad a la par de los hombres. Y entonces, como los wesleyanos, como esta iglesia wesleyana era muy abierta a que las mujeres pudieran participar en los ministerios cristianos al igual que los hombres, entonces le abrieron las puertas a las feministas de ese tiempo para que ahí pudieran tener su convención, ¿sí? A partir de la idea de que en la Biblia se señalan muchas líderes en la iglesia primitiva que fueron pastoras, que fueron diaconisas y que Dios les dio la misma dignidad que si fueran, ¿verdad?, pastores masculinos. Entonces, mis hermanos, vean cómo
la Biblia y las enseñanzas de la Biblia impactaron esta parte de la igualdad de género, ¿ok? Vamos a la siguiente, pero antes de eso, ¿alguien tiene algún comentario sobre esto? Así muy rápido. Para probar si se está entendiendo el asunto. Ok, no se preocupen, Yo, avanzamos. hermano. Hacia adelante. Así. Bueno, lo que me llama mucho la atención a mí, que allí en Sí. Corintios dice que la mujer calle en la congregación. Claro, claro. Entonces no Ok. entiendo Ese bien a es- qué se está refiriendo. O sea, yo supuesto, hermana. yo estoy de acuerdo que estudiemos o que estudien la mujer, bueno, es mi pensar, que estudie, por ejemplo, la esposa del pastor que estudie para que ayude al pastor. Ujú. Pero a mí no me gusta la idea de que haya pastoras. Ok. Ay, discúlpeme. No, hermana. Muchas gracias por su comentario en este aspecto. Y esto ya involucra un debate aparte, ¿verdad? Ya cómo aplicar esta interpretación acerca de si las mujeres deben de ser pastoras o no. Y yo creo que sería un tema excelente ya para otra ocasión ver esta discusión, precisamente porque ahorita no nos queda mucho tiempo. Sin embargo, sí quisiera remarcar que en el plano general, la Biblia empodera a la mujer más allá de lo que muchas personas contrarias a lo que dice la Escritura señalan, ¿verdad? Que incluso señalan a la Biblia como un libro retrógrado, como un libro primitivo que somete a las mujeres, pero analizando bien el contexto de estas enseñanzas, incluso de aquellas que parecen controversiales, vemos que hay una explicación muy razonable para ese tipo de enseñanzas. Pero bueno, mis hermanos, yo creo que para una discusión posterior lo vamos a poder analizar. Muchísimas gracias, hermana Lucy. Gracias. Vamos a ver el otro punto del versículo. No hay esclavo ni libre. Es decir, delante de Dios no hay personas libres ni hay personas esclavas. Todo aquel que está en Cristo es libre totalmente, sin importar su condición social. Y como bien lo dijo Sandy, los movimientos de abolición de la esclavitud comenzaron por personas que se inspiraron en el modelo bíblico. Tenemos, por ejemplo, uno de los héroes nacionales de Inglaterra llamado William Wilberforce. Y no encontré la frase en español, la frase que ven en medio, se las voy a leer. Dice, yo sugeriría que la fe es asunto de todas las personas. El avance el avance o la baja de la fe en una persona está íntimamente conectada al bienestar de una sociedad que debe de ser de interés particular para un político. William Wilberforce era miembro de la Cámara de los Comunes, es decir, como la Cámara de Diputados en el tiempo del siglo XIX allá en Inglaterra, y él habló delante de todos los legisladores a favor de que los esclavos sean liberados. Recuerden que en ese tiempo había esclavitud en Inglaterra, la venta, ¿verdad? La compraventa y el tráfico de esclavos desde África hasta Europa, pero sobre todo en Estados Unidos y en la parte de Latinoamérica, la esclavitud era una actividad enorme, enorme totalmente. Sin embargo, inspirado por su fe cristiana, Wilberforce habló en contra de la esclavitud, ¿sí? Todos los seres humanos son iguales delante de Dios. Unos no tienen por qué ser sometidos y los otros gozar de esos privilegios. La esclavitud, incluso como la dijo John Wesley, es una actividad demoníaca, ¿ok? Y también vemos la parte de que no hay judío ni griego, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es decir, más allá de todas las ideologías, todas las personas son iguales delante de Dios, ¿verdad? Todas las personas son amadas delante de Dios, a pesar de todos los contextos étnicos de los que puedan venir. Por ejemplo, les quiero decir un poquito de historia muy rápidamente. Tenemos del lado izquierdo el Tratado de Versalles. Para los que no saben, el Tratado de Versalles le puso punto final a la Primera Guerra Mundial, donde los países vencedores, Francia, Reino Unido, culpan a Alemania de todas las atrocidades de la Primera Guerra, y sí, los alemanes eran culpables, pero se pasaron de la mano.
impusieron castigos y penas demasiado altas para los alemanes. Recuerden que Alemania quedó destruida totalmente por la Primera Guerra. Estaban en crisis económica, en crisis social y humanitaria, y todavía les impusieron penas económicas exorbitantes que hasta el año 2010 Alemania terminó de pagar esa deuda. Ya con la primer ministro Angela Merkel fue que Alemania pudo terminar de pagar una deuda que le impusieron desde el año 1918. Imagínense, mis hermanos, Alemania quedó tan dolida por esto, el orgullo de los alemanes quedó tan dolido que después Hitler aprovechó la ocasión para decir: yo les voy a recuperar la gloria perdida y yo los voy a levantar del bache en el que se encuentran. El Tratado de Versalles fue más un documento de venganza, más que de perdón o de restauración. Y los aliados en la Segunda Guerra Mundial, lo vemos en la imagen de la derecha, ganan la Segunda Guerra Mundial otra vez contra los alemanes. Alemania vuelve a ser la culpable de haber iniciado la guerra, y en esta ocasión en una proporción todavía mayor, y estuvieron tentados en un momento a imponer otra vez cargas humillantes y terribles a los alemanes. Pero el país estaba destrozado, y ahora con más tecnología había más muertos todavía. Pero ¿qué sucedió? Uno de los asesores del general George Marshall en Estados Unidos le dijo: no promuevan un fin de la guerra vengativo como en 1918. ¿Qué fue lo que le dijo al secretario Marshall? Mejor vamos a responder contra nuestros enemigos basados en caridad cristiana y decencia. ¿Y qué fue lo que sucedió? El secretario George Marshall implementa el Plan Marshall, que es darle dinero, grandes cantidades de dólares, a los países de Europa para que fueran restaurados. Y sí, esto incluyó brindarle apoyo económico y social a Alemania, la que había sido uno de los principales enemigos. Incluso le ofrecieron apoyo económico a la Unión Soviética comunista. Obviamente los soviéticos se negaron a recibir tal ayuda, ¿ok? Este Plan Marshall, que fue el que prácticamente ayudó a restaurar toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial, fue el que contribuyó a esto, a que Europa volviera a ser, al menos durante mucho tiempo, Europa occidental, la que estaba bajo la influencia de Estados Unidos, a que se volviera a levantar de las cenizas, incluyendo la parte occidental de Alemania. Incluso podemos decir, si Alemania actualmente es lo que es, el país más poderoso de la Unión Europea, precisamente es porque desde el año de 1945 o 48, si no me equivoco, recibió la ayuda por parte de los Estados Unidos, pero basados los americanos en el perdón, en la caridad cristiana y en la consideración por ver a los demás como personas dignas de levantarse otra vez. Detrás de todo esto está el mensaje cristiano de arrepentimiento y de restauración, de redención totalmente, hermanos. Si en 1918 actuaron a través de venganza, en los 40s, llegando a los 50s, actuaron a través del perdón. Y yo me atrevería a decir que si Alemania en este tiempo tiene una actitud de ayudar a países que están teniendo problemas económicos, Alemania es uno de los países que más apoya siempre. Yo creo que esto lo aprendieron de Estados Unidos y de los demás países que decidieron brindarles ayuda a pesar de que no lo merecían. Vean cómo detrás de uno de los planes de reactivación económica más importantes del siglo XX, o el que fundamentó todo el siglo XX, estuvo basado en el perdón y en la caridad cristiana. Sí, mis hermanos, ¿alguien tiene un último comentario acerca de esto? ¿Alguno muy rapidísimo? ¿Alguna reflexión que hayan tenido sobre esto? Hermano, ¿No? sobre lo que Okay. estás ¿Sí? diciendo usando al apóstol Pablo, esto realmente en su tiempo era revolucionario, mi hermano, decir esto. Totalmente. Decir la posición de la mujer y la igualdad entre el hombre, entre el judío y el griego, entre la esclavitud. En realidad esto es revolucionario. O sea, pudiéramos ahorita, vamos a decirlo así, apedrearlo desde una cultura anticristiana,
Pero en el primer siglo, cuando fue escrito esto, era algo revolucionario, no común. Desde ahí, la escritura transforma sociedades. Desde ahí, la escritura transforma familias. Entonces, creo que todo lo que nos estás diciendo, mi hermano, nos ayuda a tener una vista panorámica, que claro, habrá que matizar algunas cosas y creo que esto te va a ayudar, mi hermano, para que pues se vaya haciendo un plan, qué es lo que sigue y pudiéramos tener todas estas herramientas para nuestro crecimiento en una época que nos toca vivir, que nos toca luchar, que nos toca defender, pero de una manera histórica. Creo que la historia nos ayuda porque Dios es el Dios de la historia y Él es el que de alguna manera nos permite tener estos datos. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias, mi hermano, por este comentario. Efectivamente, muy importante anotación del pastor. Dios es el Dios de la historia y de alguna forma Él establece que su plan se siga cumpliendo a pesar del libre albedrío de muchas personas poderosas que han intentado llevar el curso de los acontecimientos a salidas o a callejones sin salida, ¿verdad? A lugares donde no hay un futuro, donde no hay un horizonte prometedor, pero aún así la misericordia de Dios se sigue moviendo. Y esto lo usa con su Biblia, más bien, perdón, reformulo, y esto lo logra a través de usar la propia Biblia, la propia palabra suya. Entonces, mis hermanos, como bien dijo el pastor, y esto es la aplicación, una de las aplicaciones, así como la Biblia ha cambiado y transformado naciones enteras, cuánto más a nosotros como seres humanos, las palabras que vienen en ese libro nos pueden transformar y cambiar. La Biblia es una espada que penetra, pero también es corrientes de agua que hacen que crezcamos como árboles frondosos, como lo dice el Salmo número 1. Y también quiero mostrar algunas últimas preguntas para reflexionar. ¿Es bíblicamente aceptable que los cristianos se involucren en actividades de justicia social, como lo vimos anteriormente? De repente, bueno, sin juzgar a nadie, pero hay muchos creyentes que señalan que el activismo social puede ser una trampa para los cristianos, porque los hacen alejarse de lo que realmente importa, que es el crecimiento espiritual, por dedicarse a actividades de justicia social. ¿Alguien me puede decir dónde está entonces ese balance? ¿Debemos de ser activistas sociales o debemos dedicarnos solamente a las actividades espirituales o podemos hacer ambas, pero ¿cómo lo logramos? ¿Alguien me puede dar alguna respuesta? Ya casi estamos por terminar. Hola. ¿Sí, Sandy? Bueno, sí, yo estaba pensando que sí es aceptable porque, bueno, también en la Biblia Jesús mismo lo dijo, por sus frutos los conocerán. Y muchas veces las personas, obviamente nosotros tenemos que ir y predicar el Evangelio, claro que sí, porque la fe viene por el oír, pero también el hecho de que vean un testimonio genuino en nosotros y que estemos haciendo lo que en verdad predicamos, la verdad mueve el pensamiento de mucha gente y ha hecho que ellos se conviertan. Entonces creo que el hecho de defender lo que la Biblia defiende y movernos en ello también es una forma de testificarles a otros que no le conocen. Muchas gracias, Sandy. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? ¿Pero de qué vas a bueno. Yo tengo un comentario. ¿Novi? Sí, bueno, he estado leyendo 2 libros que son, uno, el primer escritor es Charles Sheldon, que habla en sus pasos qué haría Jesús. Okay. Entonces ahí bueno, es una novela, pero él comenta en donde en varias situaciones de diferentes personas, hombres y mujeres, empiezan un reto en donde, pues en sus pasos, qué haría Jesús en el trabajo, con los familiares, y la verdad, pues a lo largo del libro sí, las decisiones a veces son muy sorprendentes, en donde, no sé, tus padres, tus hermanos dicen, pero ¿cómo? O sea, estás loco, estás loca, ¿cómo puedes hacer eso?
pero pensándolo ya más detenidamente, pues si Dios haría, o Jesús haría eso, también Barna, en el libro de Pensar como Jesús, pues sí comenta mucho ese lado en donde de varias fuentes, inclusive usando pues lo que es el humanismo, el nihilismo, naturalismo, pues hay que estar muy bien informados de todas esos puntos en donde contradicen en la existencia de Dios, y por lo cual pues usar la apologética, que es la defensa del evangelio. Muchísimas gracias, Naomi. Muy valiosa aportación. Aquí lo importante también es ver el punto de vista, ¿verdad?, de autores o de expertos que hablan en la materia, y es importante también citarlos para que justamente podamos enriquecer nuestro acervo cristiano y poder reforzar, ¿verdad?, las enseñanzas bíblicas a través de lo que otras personas, apoyadas por el Espíritu Santo, también han escrito posteriormente. Y sí, ¿verdad?, la apologética en sí misma también es una actividad de justicia, en tanto muestra la verdad a las personas, verdades que se han ocultado a lo largo de los últimos años y que incluso se han negado. Y bueno, sí podemos establecer que los creyentes necesitamos crecer espiritualmente, pero también no olvidar la parte de la justicia social, de ayudar al prójimo. Y esto a veces es muy difícil. Ahora, no quiere decir que debamos de abandonar nuestro trabajo, abrir un partido político, hacer un movimiento en las calles, ¿verdad? Como actualmente también se menciona, que si Dios nos llama a eso, siempre fundamentados en una perspectiva bíblica, adelante, hagámoslo. Sin embargo, con nuestros familiares, ¿verdad?, con nuestros amigos, los que necesitan de un apoyo, aunque sea a distancia en estos tiempos, o si Dios nos llama a ir directamente con ellos y aplicar el amor y la caridad cristiana con ellos, creo que eso puede impactar en sus vidas totalmente. Y de esta manera, la Biblia está siendo de impacto, como también lo ha sido para las naciones que han aceptado los principios bíblicos. Entonces, mis hermanos, la Biblia impacta no solamente en lo general, en las naciones, sino también en lo personal, en las personas que nos rodean. Y la última pregunta, voy a ver si es la última: ¿cómo desde nuestra vida y trinchera podemos hacer que los principios bíblicos transformen nuestro entorno? De la mano con lo que ya habíamos dicho, pero solamente para cerrar. ¿Alguien le gustaría responder esta pregunta? Quizás con algún ejemplo de lo que ustedes han vivido en su propia vida diaria, ¿verdad?, en su propia existencia, algún testimonio de cómo fue que ustedes aplicaron algún principio de la palabra y que impactó la vida de esta persona, o quizás de su escuela o de su trabajo. ¿Quién le gustaría participar? Quizás alguien aquí que su nombre comienza con A y termina con Ernulfo. ¿Alguien coincide con ese nombre? Maestro, sí, gracias. Ahorita me hiciste recordar con este comentario, con esta pregunta, un artículo que estaba leyendo la semana anterior y me gustó mucho y creo que aplica. Somos llamados, dice este autor, somos llamados a amar lo que Cristo Jesús amaría o lo que Él ama, pero al mismo tiempo también somos llamados a odiar lo que el Señor Jesús odiaría. Y la idea es buscar en la vida cotidiana, en la vida práctica, en el transcurso de mi estancia en la escuela, en el trabajo, con los vecinos o en la colonia donde vivo, es participar en esas cosas que el maestro aborrecería también, ya sea adicciones, ya sea disfunciones familiares, quizás lo que tanto vimos en la vida del Señor Jesús,
esa tendencia que él tenía por favorecer a los marginados o a los de poca importancia social que había en la sociedad judía de ese tiempo. Los niños eran considerados de poca importancia, las mujeres, los enfermos, las personas pobres. Entonces creo que desde el lugar en el que estamos, nuestra trinchera, como lanzas aquí la cuestión, me parece que podemos identificar bien claramente cosas que Jesús aborrecería y nosotros mismos volvernos activos en estas cosas y meter mano como el maestro metería. Por supuesto que sí, querido reverendo. Gracias por esta valiosa participación. Mi hermano. Efectivamente, es como lo dijo el hermano Arnulfo al inicio, amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Esto suena muy políticamente incorrecto en este tiempo. ¿Cómo que vamos a odiar algo? ¿Qué no se supone que el Dios cristiano es un Dios de amor? ¿Verdad? ¿Cómo que van a rechazarlo con lo que ustedes no están de acuerdo? O a veces complican más las cosas. ¿Cómo sabes que tu visión de lo que Dios quiere es la correcta? Y ahí se va difuminando todo, ¿no? Con un relativismo moral muy exacerbado. Sin embargo, por ejemplo, veamos el caso de William Wilberforce, el que abogó a favor de la liberación de los esclavos. Él odió lo que Dios odiaba. Dios odiaba la esclavitud. ¿Cómo vamos a hacer menos a una persona que tiene la misma dignidad que nosotros, que el resto de los hombres libres? Y de esa manera, Wilberforce estuvo a favor de algo que Dios amaba y en contra de algo que Dios odiaba. Pregúntense, mis hermanos, ¿qué aspecto de la vida cristiana le apasiona más? Por ejemplo, ¿alguien de aquí le apasiona los hospitales, visitar hermanos enfermos? Pregúntese, ¿qué es lo que odia de eso? La enfermedad, la injusticia que muchas personas tienen con poco acceso a servicios de salud dignos. ¿Qué les parece lo que de repente le hacen contra médicos en estos tiempos? Que queman sus casas, los amenazan de muerte, no les permiten regresar a sus aposentos a poder dormir por miedo a que los contagien. Pobres doctores y enfermeras. Si el aspecto de la sanidad y del visitar al enfermo es lo que a usted le apasiona más, ahí hay un punto, ahí hay una trinchera para usted y pídale ayuda a Dios de qué forma puede ayudar al necesitado y al desfavorecido en ese aspecto, pero siempre basándose en principios bíblicos. Si a usted le apasiona el asunto, ¿verdad?, de la música, entonces, ¿de qué forma usted puede transmitir el verdadero mensaje cristiano a través de la música? Considerando que hay tanta filosofía hueca detrás de tantas canciones, como lo vimos en el ejemplo de Capaz de la Sierra, que llenan la mente de la juventud y también de las personas ya más grandes y de los niños. Vean todo lo que hay en el reggaetón actualmente, tanto mensaje hueco, tanta basura ideológica que insertan en sus pequeñas mentes y que eso ya les va generando una mentalidad pervertida desde las pequeñas edades. Si eso es lo que le apasiona, pídale ayuda a Dios para saber cómo luchar en esa trinchera. Y así podemos nosotros meditar qué aspectos de la vida cristiana en específico son las que más nos cargan o las que más nos apasionan. Y ahí es donde posiblemente Dios nos pueda estar llamando. Y con esto terminamos con esta reflexión el día de hoy. Espero que haya sido de bendición para todos nosotros, mis hermanos. Quisiera, como esta es la primera vez que hago una videoconferencia, quisiera pedirles humildemente que me pudieran dar algunos comentarios de si les gustó, si no les gustó esta primera clase, ¿verdad? Y comenzamos como 7:10, terminamos como 8:24. Díganme si consideran que el tiempo es correcto o si podríamos acortarlo, ¿verdad? O si así está bien. Ustedes díganme, hermanos, algunos tips que yo podría recibir, una o dos personas que quisieran hablar para mejorar las siguientes sesiones, la del siguiente domingo.
¿O todo está A mí perfecto? me pareció muy bien el tema, David, y los puntos de vista, y el contenido. Yo creo que, pues, digo, a mí sí me gustó. Entonces, muchas gracias por tomarte el tiempo. Muchísimas gracias, mi hermano. Eso es de mucha bendición, precisamente porque esto se hace para ustedes bajo, como ya les había dicho, la carga de decir, en México casi no tenemos un ministerio establecido que se dedique a este tipo de temas. De repente, en alguna beca o en algún discipulado, pero conozco muy pocos ministerios o muy pocas instituciones en México que hablen acerca de cómo el cristianismo tiene respuestas para las grandes interrogantes de la vida en un punto, pero también en los grandes temas intelectuales de este tiempo. Con respecto al tiempo, ¿cómo lo consideran? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Muy bien, David. Sí, está muy bien el tiempo. A lo mejor hasta quisiéramos que fuera un poco más, ¿verdad? Pero Ok. no, yo creo que está bien para que tampoco no se haga tan tedioso, ¿no? No Sí, van a claro. pensar que están en la escuela otra vez. Pero no, está Sí, muy no, no, bien no. y te felicito, está muy bien toda tu investigación por todo el tiempo que te tomas por investigarnos para compartir tus conocimientos con nosotros también. Muchas gracias, David. Muchísimas gracias, mi hermano. Gracias de verdad. Es una gran bendición este comentario. Y bueno, gracias a Dios que nos permite tener este tiempo, ¿verdad? Y que nos permite estudiar. Y bueno, que esto sea una obra de Dios, ¿verdad? No de uno mismo, sino que sea para todos nosotros. Cometí un error, mis hermanos, y yo creo que aquí sí debo de mejorar en la siguiente sesión. Se trata de considerar el chat. Entonces yo creo que voy a pedirle a alguna persona, ya lo voy a ver después, de que me está ayudando viendo la cuestión del chat para, por si alguien tiene una pregunta ahí, también lo podamos considerar. Entonces este es un compromiso que yo tomo para el siguiente domingo, que precisamente los quiero invitar y también a los que nos están viendo por Facebook. El próximo domingo, de igual forma, a las 7 de la noche, aquí nos vemos para ver el segundo capítulo, donde ya vamos a entrar de lleno en la cuestión de la historia de cómo se formó la Biblia, que la cuestión de los rollos del Mar Muerto, los libros apócrifos, los idiomas en los que la Biblia fue escrita, los materiales que se usaron para escribir los libros autógrafos, es decir, los que fueron escritos en puño y letra de Salomón, de David, de Pedro, de Pablo, etcétera. ¿Ok? ¿Cómo fue que la Biblia se volvió un libro universalmente aceptado? ¿Cómo fue que la Biblia pasó del hebreo, griego y arameo a pasar al inglés, al español, al francés, a los idiomas que actualmente tenemos? Todas estas son preguntas muy buenas. ¿Qué de aquellos libros polémicos que han salido en History Channel, en Discovery, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena y ese tipo de documentos que quieren echar por tierra la doctrina cristiana fundamental, la divinidad de Cristo y otros fundamentos que tenemos como creyentes? Para esto, quisiera que me apoyaran los que actualmente ahorita están. Quisiera yo abrir un grupo de WhatsApp con los que ahorita estuvieron formados y me gustaría que me hicieran el favor, antes de retirarse y de darle clic a abandonar sesión, que en el chat me pusieran su número de teléfono para yo poder armar este grupo y ahí ustedes me hacen preguntas que quisieran que se abordaran en la siguiente sesión. Si ustedes tienen alguna duda en particular que creen que pudiera ser de beneficio para todo el foro que aquí se encuentra, escríbanme su teléfono para que en el grupo podamos ver las preguntas que tienen, las investigamos y las mostramos aquí en la sesión. ¿Les parece bien? Entonces, hermanos, les agradezco mucho, de verdad. Llevémonos esta idea. La Biblia ha formado la sociedad en la que nosotros vivimos, ¿ok? O como lo dijo el historiador Tom Holland, a pesar de que Occidente recela de Dios en estos años, nuestros instintos como sociedad son fundamentalmente cristianos, aunque muchas veces se niegue eso. Y así como la Biblia en la historia ha beneficiado a la sociedad, nosotros, si aplicamos en nuestra vida los principios bíblicos, vamos a poder impactar a las personas que nos rodean y que Dios nos ayude en eso. Voy a pedir, por favor, ¿se encuentra aquí el hermano Juan Díaz?
todavía se encuentra con nosotros, con la hermana Mayra? El pastor Juan Díaz, creo que ya se fueron. Aquí estamos. Bueno, gracias mis hermanos que están aquí. Sí. Voy a Nada pedirle más que por... ahorita, Ajá. ahorita él está un poquito ocupado. Tenemos aquí un problemita. Ok. Ya creo que ya se desocupó. Ahorita. Perfecto. Bueno, no más que nada para pedirle, ¿verdad? Como pastor también, que es el hermano Juan, que nos pueda despedir con una oración, pidiéndole a Dios el apoyo para que podamos aplicar la Biblia a nuestra vida y poder ser de impacto a los demás. Si nos puede apoyar para concluir esta oración el hermano Juan. Padre, en esta hora de la noche, mi Padre lindo, fue muy grato, Señor, muy placentero, Padre, muy enriquecedor el estar escuchando, mi Padre, pues esta enseñanza, esta conferencia, esta primera conferencia que ha estado compartiendo con nosotros nuestro hermano David, mi Señor. Para mí ha sido muy grato, Señor, el que él haya estado compartiendo con nosotros cosas fundamentales, Padre, cosas que necesitamos para fortalecer nuestra fe, para enriquecer nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y tener armas, tener herramientas más contundentes para poder nosotros, mi Señor, pues hablarle a la gente, darle a conocer a la gente el mensaje de su palabra. Y mi Padre lindo, pues queremos pedirle que usted nos siga ayudando, Padre, a que podamos seguir trabajando en su obra, Señor, y que también podamos seguir, mi Padre, Padre, en estas conferencias aprendiendo más y más. Le pido que bendiga la vida de nuestro hermano David, Señor, que Padre, usted lo siga fortaleciendo, Padre, que siga dando esa seguridad, mi Señor, para poder seguir transmitiéndonos todo el conocimiento que usted le ha permitido adquirir a nuestro hermano David, Señor. Bendíganos a todos aquellos que estamos participando de esta conferencia, mi Señor. Ayúdenos, Padre, a todos, mi Señor bendito. Por favor, eterno Dios, se lo suplico, mi Padre. Así es que, mi Padre, pues les damos gracias por esta primera conferencia y pedimos de sus bendiciones para las que siguen, mi Padre. Y todo esto se lo pedimos, Padre Santo, en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Gracias a todos los que estuvieron en esta primera conferencia. Con mucho cariño, los esperamos el siguiente domingo aquí por Zoom a las 7 de la noche, que podamos estar aquí presentes para aprender ya de lleno la historia de la formación de la Biblia y que todos podamos ser bendecidos. Vamos a llevar a cabo también el esfuerzo para que no sea solo yo el que hable, sino que también algunas personas nos puedan estar dando su conocimiento, ¿verdad? De algunos pastores, de algunas personas expertas que nos puedan dar su punto de vista para que también esta sesión se pueda enriquecer y las personas que nos están viendo en Facebook, si están interesados en poder participar de esta conversación, aún si te aventaste la mitad de esta plática en Facebook y no te quisiste animar por vergüenza o por cualquier otra cosa en Zoom, tú adelante, tú métete con nosotros y adelante vamos a incluirte para que también puedas participar. Queridos hermanos, les agradezco mucho y les deseo, ¿verdad?, que tengan un excelente inicio de semana, que Dios les bendiga y que tengan muy buenas noches. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, David. Dios te bendiga también. Gracias, igualmente. Buenas noches, mis hermanos. Gracias. Buenas noches. Gracias, David. Dios te Pastor bendiga. Escobedo, gracias. Bendiciones. Gracias, hermano Joel. Buenas noches, bendiciones. Muchas Gracias, gracias. Dios les bendiga. Gracias, hermano Alfredo. Gracias. Abran sus cámaras para una foto. Muy bien. Hermanos a todos, un abrazo desde San Luis Potosí, México. Para la evidencia, ahí están. Ahí estamos. Todavía faltan algunos. Ahí estamos. Hermano Rubén, hermano Quijano, Saludos cordiales, maestro Arnulfo, maestro hermano Fernando. Germán y Xochitl. Saludos, Gracias. hermano. Dios Ahí te va la bendiga. foto. Ahí va la foto.
Listo, gracias. Dios les Muy bendiga. bien, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a todos. Hasta luego. Hermana Gloria, Dios le bendiga. Hermano Juan, hermana Mayra. Adiós, Hermano- Mayrita, Juanito. Bendiciones, hermanos. Hermano Epigmenio. Hasta luego. Saludos, profesor Fernando Armijo, David. Saludos, Dios los Gracias. bendiga. A todos. Hasta luego, Naomi, hermana Tuti. Adiós, Carlos, hermana. Dios te bendiga. Taurino. Taurino. Hermana Taurino. Bendiciones. Buenas noches. Hermana Xochitl, Hasta hermano luego. Germán. El chamacote ahí está Saludos. también. Saludos al chamacote. ¿Quién será el chamacote? Saludos a Mascota Jalisco. Pues chamacote, ¿quién es? Creo que Acaba sí. de entrar, ya que Torres. se acabó la reunión. Martín Torres. Ah, David Gómez. Rosy, buenas noches, Rosy. Martín Torres. Ah, Martín Torres. Sí. El Pastor chamacote. Martín, bienvenido. A que deje la Lo ofrenda vemos, nada pastor. más, Martín, y ya. Saludos Sí. al chamacote. Ya se fue. Ya se Igual fue. amor, igual amén. No, sí estuvo, sí estaba Ahí está, comentando hermano. el Ahí Ya, ahí chamacote. está, ahí está. Mano Martín, mana. Ahí está Sheila. Ahí está el- ahí está el Saludos, hermano- Pastor Martín. El hermano chamacote, saludos. Buenas noches, Ritita hermosa. Lo vemos ahora sí el próximo domingo a las 7. Buenas noches. El audio, Mano Martín. Yo estaba detrás de cámaras. Ah, ya vemos. Ah, Era muy el, bien. el que estaba encargado por parte de la Iglesia Nacional de que no dijéramos ninguna herejía. Gracias y saludos a ustedes. Felicidades por la conferencia. Gracias, hermano. Amén. Dios, para honra de Dios. Es que acá en Cuautlancingo faltan 5 para las 7. Ah, ya, diferencias de horarios. Sí, sí, sí. Es que está en Razón, ya California, decíamos. Cuautlancingo. Es Cuautlancingo, York. Gracias también.